club del unicornio multicolor. Historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación. Usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches. Agradecemos la presencia en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor, que semana a semana nos reunimos para dialogar, conversar. Tenemos hoy la oportunidad, la gran alegría de compartir con Cristina Ordóñez. Muchísimas gracias, bienvenida. Le saludamos a Idalia también, que está por allí. Eh, Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Cristina Ordóñez, licenciada en Pedagogía, es poeta y gestora cultural, quiteña Manabita, Ecuador. Es fundadora y directora del colectivo Voces que Cuentan, colectivo que lo dirige junto a su compañero de vida, Carlos Luis Arboleda Vaca. Directora adjunta para Latinoamérica de la revista internacional Mundo Visión, con sede en Italia. Miembro de la Casa de la Cultura Núcleo Manabí. Es gestora del proyecto Voces, Poemas y Escritores. Es miembro y representante de la Confederación Internacional del Libro por Ecuador. Dirige el programa Entre Voces y Versos, que se desarrolla en diversos espacios culturales de la provincia. Organizadora de la Maratón de Cuentos anual en Puerto Viejo. Voces que cuentan, voces que aman. Realiza recitales poéticos a nivel nacional e internacional y coorganizadora de la primera Feria del Libro Internacional Puerto Viejo 2025. Ya nos contará. En su trayectoria como escritora, ha publicado los siguientes poemarios: Yermos del Mar, 2021 Ecuador; Moisés de Versos, 2022 México; El luto duerme sobre mi cuerpo desnudo, 2023 Ecuador; Leyendas y versos de Otavalo, junto a la doctora Doris Rueda, 2024 Ecuador; El eco de mi propia ausencia, 2025 Ecuador. Sus poemas han sido incluidos en diversas antologías y revistas nacionales e internacionales, además de ser musicalizados y grabados por distintas plataformas y voces poéticas. Cris también ha participado en ferias internacionales del libro, contribuyendo a la organización de ponencias, presentaciones de libros, homenajes y recitales poéticos. Así que, bienvenida, Cris. Muchísimas gracias. Buenas noches, encantada de estar aquí. Un abrazo fraterno para todos los quiteños que me están escuchando, también a quienes se unen desde Otavalo y obviamente Puerto Viejo, todo Ecuador, todos los que nos escuchan ahora. Un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Bienvenida. Bueno, el objetivo, como le comentaba, el objetivo del club es promover la lectura y conocer a quién está detrás de historias, de novelas, de cuentos, de poesía. Así que hoy usted, pues, coméntenos de su trabajo, de su experiencia, qué nomás
Hemos visto una rica producción. Adelante. Sí, claro que sí. Bueno, yo escribo poesía, es el género que a mí me gusta. Tengo algunos poemarios ya publicados. Eh, Empecé a escribir ya formalmente o oficialmente desde la época de la pandemia. Empecé a hacer talleres, fue una época bastante enriquecedora. La virtualidad nos brindó la oportunidad de poder asistir y a pesar de la distancia, conectarnos con diferentes escritores de diferentes partes del mundo, ¿no? Y de ahí nace mi primera producción literaria. De ahí he permanecido escribiendo, lo hago con muchísima frecuencia. Publico mis poemas también en las redes sociales. Y aparte de eso, pues yo tengo un colectivo cultural que se llama Voces que Cuentan, que es un colectivo que trabaja mucho en lo que es la animación, promoción y mediación lectora. Y a Qué bien. través de sí, a través de este proyecto, de este colectivo, nosotros hemos podido realizar diferentes actividades dentro de la provincia para poder llegar a niños, adolescentes, jóvenes y también a las personas de la tercera edad. Hemos logrado tener actividades eh, y determinar ciertos sitios como sitios de encuentro para poder realizar actividades de lectura, de recitales poéticos. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Como proyecto Voces que Cuentan, nosotros tenemos una una misión bien importante y algo que queremos sostener y mantener cada año, y esto es la maratón de cuentos. Ya. Nosotros este año, en el mes de diciembre, ya estaríamos celebrando la cuarta maratón de cuentos, que Ya. agremia alrededor de 25 narradores y hemos tratado de hacerlos en de hacerlo en diferentes puntos de la provincia. Nos proyectamos en esta ocasión para hacerlo en Manta. Estamos preparándonos para eso. Será en el mes de diciembre. ¿En qué fechas? Porque diciembre, como es mes de fiestas, acá Quito, el 6 de diciembre es las fiestas de Quito, luego ya enseguida Claro. la Navidad y todo. Sí, ¿En sí, sí, qué, alrededor de qué fechas de diciembre? lo vamos a hacer el 17 de diciembre, Ah, ya. precisamente el 17 de diciembre. En En esa realidad, fecha normalmente en muchos municipios hacen la encendida del árbol navideño, más o menos en esas fechas, en los parques centrales. le cuento que no hemos hecho la maratón de cuentos una fecha específica. La primera la hicimos en el mes de junio, la segunda en julio, la tercera en septiembre y esta vez la vamos a hacer en diciembre. Ah, qué bien. Ujú. Sí, sí, sí. Pero lo Cuéntanos un poquito importante en es qué poder consiste hacerlo. la Maratón del Cuento. Yo he escuchado y hemos participado, hemos visto aquí en Quito que organiza la Maratón del Cuento Girándula. Exactamente, sí, es lo que nosotros en algún momento queremos llegar a tener una maratón un poco más extensa, pero hacemos una media mañana, agremiamos alrededor de entre 20 y 25 gestores culturales, narradores, artistas que colaboran con nosotros en este tiempo en donde los chicos van a estar escuchando la lectura de cuentos, la exposición de cuentos, porque cada uno tiene una voz y una manera especial de presentar el cuento. Entonces, hemos podido llegar a más de 300 niños y esto es bastante motivador para nosotros ver que se van sumando cada vez más unidades educativas porque nosotros hemos tenido que hacer una conexión con ellos para poder garantizar la asistencia de los niños a estos eventos. En un Ya. primer momento lo hacíamos el fin de semana, pero lamentablemente nos topamos con la dura realidad de que los padres no los llevaban. Por algún motivo, había un partido de fútbol, no querían salir de su casa, entonces buscamos una estrategia en donde podemos trabajar junto con las unidades educativas, los padres también, y lo hacemos entre semana, un día de semana y tenemos horarios para para ir rotando con las unidades educativas y ellos están una hora con nosotros escuchando las diferentes voces y las diferentes historias que nos vienen trayendo.
nuestros narradores. Sí, es un proceso muy interesante, muy bonito. Quiero decir que una de las personas que apadrinó nuestro proyecto desde el inicio fue Edgar Allan García. Él Ah, qué estuvo presente en nosotros y precisamente este año la Maratón de Cuentos está dedicada a él. Entonces la maratón va a tener el nombre de Voces que Cuentan, Seguimos Contando con Edgar Allan García. Y el día que se ha tomado para hacer la maratón es el 17 de diciembre, el día que él nació, la fecha de su ah, cumpleaños. Sí, detalles interesantes. Tuvimos la suerte, la fortuna de tenerlo como dos ocasiones, a Edgar Allan García, en este espacio, muy generoso, muy bien, nos compartió toda su historia y que en paz descanse y que su obra pues permanezca y siga creciendo en la memoria de tantos niños y jóvenes. así, él está con nosotros a través de todo lo que nos ha entregado, sus historias, sus cuentos, sus poemas. Sí, un ser humano maravilloso. Ujú. Eso es lo que hacemos. El año anterior tuvimos la oportunidad de organizar la primera Feria del Libro Internacional aquí en Puerto Viejo. También un evento bastante interesante, de mucho impacto. Y también estamos obligados a tener una segunda maratón que será el próximo año. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto saludarte. hola, soy Luis Alejandro. Hola, Luis Alejandro, qué gusto. Yo soy Cris Ordóñez. ¿Sabes que te hice una foto? Ah. Qué Gracias. chévere, muy bien. Entonces, queremos tener una segunda feria del libro también. Y la idea de nosotros como colectivo Voces que Cuentan es de propiciar eventos o propiciar programas en donde podamos juntarnos a escuchar poesía, a escuchar cuentos, a leer, a compartir. Muy bien. Ya Aquí, se fue Luis Alejandro. Luis Alejandro. Ahí. Ya abajo. Continúe. Adelante. Sí, bueno, principalmente eso. Quiero comentarles también que colaboro desde hace algunos años atrás con la Confederación Internacional del Libro, que tiene su sede en el Perú, que fue precisamente con quien nosotros pudimos colaborar para que se pueda llevar a cabo la Feria del Libro. ¿Sí? Como embajadora cultural de la Confederación, nosotros hemos mantenido todo este tiempo actividades virtuales, presentaciones de libros, recitales poéticos, ponencias que se presentan más o menos cada mes y medio. Y eso ha sido también un proceso bien interesante porque hemos podido lograr tener una red de diferentes escritores, autores, maestros que quieren compartir de lo que ellos saben, de lo que están haciendo a través de esta ventana virtual que nos ofrece la Confederación Internacional del Libro. Esta siempre tiene un país anfitrión y eso también es bastante interesante porque entonces las personas que participan tratan de visualizar el país que es anfitrión, cuál es la riqueza literaria que ellos tienen y también ofrecerles de parte nuestra cuáles son los autores ecuatorianos, cuáles son las literaturas o los libros que se están lanzando de momento. Entonces hay un intercambio cultural bastante interesante. ¿Y eso es abierto al público? ¿Uno puede participar? Claro que sí, eso es abierto al público. Podemos ver la página de la Confederación Internacional del Libro a través del Facebook, las redes sociales. Esta semana precisamente se está celebrando la feria en Jauja, la feria virtual en Jauja. Bueno, ahora es híbrida, ¿no? Empezó siendo solamente virtual en la época de la pandemia, se mantuvo hasta el año anterior eh, virtual y se empezó a ser presencial. Tuvimos la oportunidad de estar en Guayaquil y ser parte de, como Voces que Cuentan, llevar nuestra agenda cultural a Guayaquil, experimentar esa experiencia y luego pues traer la feria acá a Puerto Viejo.
Lamentablemente, por la situación que vive el país, no pudimos viajar al Perú. Si no hubiésemos nosotros estado en estos días en Jauja, también con una agenda cultural y sobre todo presentando el colectivo Voces que Cuentan, cuál es su trabajo, a qué se dedica, qué es lo que hacemos. Pero en vista de que no pudimos hacerlo presencialmente, pues vamos a tener en esta semana dos intervenciones. La una es con el escritor colombiano Jorge Osvaldo, que nos va a hablar sobre los haikus, y la otra es con el escritor ecuatoriano Fernando Macías, que nos va a hacer un conversatorio, un análisis de lo que es el trabajo de Mario Vargas Llosa. Están invitados para seguirnos en las conexiones. Va a ser el miércoles a las 9 de la noche y el jueves a las 9:15. Ya, Cordialmente invitados todos. muchísimas gracias. Ahí yo le voy a rogar que nos pase ahí el enlace ahí por el WhatsApp y también nosotros lo podemos replicar allí en el Facebook también. Sí, Claro que sí, muchísimas invitar a las gracias. personas que tenemos en el WhatsApp también. Muchísimas gracias. Sí, así lo haré. Bienvenidos todos. Es importante también saber lo Gracias. que estamos haciendo. Así Ujú. es. Muy bien. Eh, de estos encuentros virtuales, allí como me comenta con el Perú, hay también con otros países, aparte del Perú. Claro. Bueno, ahora está precisamente la Confederación Internacional tiene su sede en Perú y precisamente la feria se está haciendo en el Perú, pero siempre se hace en diferentes países. Hemos llegado a todos los continentes, incluso han logrado tener algunos encuentros y actividades en el idioma nativo según el país que les toque hacer. Bueno, yo siempre les hablo en español, pero hay gente que sí habla otro idioma y puede tener el mismo acceso, ¿no? Pero como le digo, esto también ha propiciado incluso a que nuestro conocimiento se enriquezca en cuanto a saber cuáles son los escritores de cada país, de cada lugar, y que ellos nos conozcan a nosotros. Entonces es una ventana abierta. Y sí, hemos recorrido, como le digo, hemos estado en Europa, en Asia, en África, también en Oceanía. Sí, ya se ha cubierto. Cuando pone el corazoncito, ¿qué significa? Me encanta. Ah, muchas gracias. Me Mire, encanta. yo le voy a poner aquí, yo le voy a poner aquí una reacción. Gracias, gracias, Mezclamos, gracias. mezclamos. Al interactuar con los niños, pues tenemos entonces el corazoncito, la estrellita, eso, Ah, qué la carita, interesante. una carita feliz. Y así bravo, sí. Estamos de fiesta. Mezclamos. Aquí Hola, está Luis Alejandro otra vez. Luis Alejandro. Hola, qué lindo nombre tienes. Ya. Una estrellita verde, Para muy hacer, bien. para hacer magia con la palabra, con el cuento, con la historia. Ya. Claro que sí. Bien. Le gusta estar con los grandes. Me parece interesante. Luis Alejandro, ¿estás ahí? Quiero leerte algo. ¿Te parece? A Sí, ver, me a dejas ver. leerte algo. Mira, yo me estaba preguntando el otro día, y no sé si tú también te has preguntado, ¿de qué está hecha la luna? ¿Te has preguntado de qué está hecha la luna? Es rota, Ah, La es rota, luna ¿es está rota? Ah, sí, a veces está rota. Bueno, mira, es yo rota. llegué a la conclusión de que la luna está hecha de coco y merengue. coco y merengue. ¿Qué es el merengue? Y el merengue, cuando comemos el pastelito, la torta, cuando batimos, o la abuelita o la mamá Ya, bate las claras solamente, ¿sí? Y queda ahí eso dulcecito rico que cubre el pastel, ese es el merengue. ya, Por muy bien. eso, por eso Guagua, yo creo que la luna es blanca. me gusta ese guagua de pan. Me gustan las Ah, guayas de pan. Sí, ¿le se gusta? hace en la taza. A mí Sí, también en me casa. gusta. Muy bien. Y Adelante bueno, entonces, nos va a contar una historia. A ver. Sí, la luna está hecha de coco y merengue.
Cada noche se acuesta en el agua a mirar las nubes de algodón que viajan sin parar con las olas. Le gusta jugar a esta luna. Es amiga de los peces, les cuenta cuentos chiquititos y al cielo le salpica burbujas y espumas que se convierten en estrellas. Su mejor amigo es un elefante blanco que come hamburguesas sin engordar. La luna nunca tiene frío y siempre está de buen humor. A veces asoma su cara redonda, otras cansada se hamaca en el cielo. A veces es pura sonrisa, otras parece querer jugar a las escondidas. Sueña con bajar a la tierra, jugar con los niños, la hierba pisar, pero de tanto bailar y girar, se queda dormida y vuelve a soñar. Sueña, sueña, luna dorada, desde mi ventana te voy a mirar. Sueña, sueña, luna traviesa, algún día a la tierra podrás bajar. Las estrellas son también amarillas. Sí, ¿te gustó la historia de la luna? Todo lo que decimos de la luna. ¿Te gustó? Sí. Sí. Ahí. Nos gusta ir a contar cuentos a los niños también. Les contamos historias y tenemos algún material elaborado por nosotros mismos, como el kamishibai. Sí. Te cuento por la historia. Por favor, dime, ¿en qué escuela estás tú? La tenía una escuela esta vez, hicimos una guagua de pan. En Sweet Kids hizo una guagua de pan. Sí, lo comimos y estaba rica. Claro, Y claro que sí. ahora soy el borboso. Ahora está en Don Bosco. Muy bien. ¿Ya? Ese es un colegio hermoso, yo lo conozco y muy grande. Sí, ahí Sí, tienes compañeritos de todas las edades. sí, grande. Ya, Sí. despídete. Chao, chao, chao. Chao, chao. Un gusto. Toca madrugar. Yo le iba a decir que mañana tiene que madrugar, aunque es semana corta porque hay 2 días de feriado. Sí. Volviendo al tema de la luna, pues acá en casa, allí, cuando hay luna llena, en alguna ocasión hicimos la pijamada. Entonces anoche que había luna espléndida, decía, hagamos la pijamada. Estaba hermosa la luna. Sí, sí. Estaba preciosa ayer, sí. Sí, Y sí, pienso sí. que hoy también estará así mismo. Esperamos que se deje ver. Ujú, claro que sí. Está muy bonito y gracias por compartir ese poema La Luna. Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Sí, claro que sí. Aquí tenemos un saludo y Dalia nos ha escrito aquí en el chat. Saludos, queridos amigos. Las letras nos unen y qué lindo todos los que amamos la lectura y los libros, poder trabajar con los niños y jóvenes, despertar siempre el amor a la lectura. Definitivamente sí. Tenemos que ser ese puente. Estamos llamados a ser ese puente. Contagiar el amor a la lectura. Bien, adelante, cuéntenos las iniciativas, qué actividades realizan con los niños, los jóvenes, promoviendo la lectura. Nos comentaba que tiene niños, jóvenes, adultos mayores. Cuéntenos qué características tiene o de qué manera se adapta a estos distintos públicos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar en las bibliotecas municipales aquí en Puerto Viejo, ofreciendo talleres de lectura y escritura creativa. Estamos convencidos de que la lectura y la escritura van de la mano. Entonces, siempre nuestra propuesta es que después de escuchar una historia, después de ver alguna película, de escuchar una canción, nosotros podamos escribir algo, porque obviamente cuando escuchamos algún poema o una historia, se detona algo en nosotros, se despierta algo en nosotros. Y lo importante es poder captar eso, ¿no? Entonces, nos ha ido muy bien con los niños y con los adolescentes, con este tipo de talleres. Queremos que los talleres continúen, que los niños sigan asistiendo, que en ellos nazca
genuino deseo y esa iniciativa de por cuenta propia, pues ir a los libros, ¿no? Tener el acceso libre a escoger qué libro leer, pero obviamente estos son hábitos con lo que los adultos tenemos que trabajar, ofrecerles a los chicos esa oportunidad y esas opciones de tener los libros cerca. Eso es lo que hemos hecho con los niños y con los adolescentes. También hemos podido trabajar con los estudiantes de las universidades Ah, con un programa que se llama Entre Poesía y un Café, que tuvimos que hacer una pausa, pero antes de que termine este año lo retomaremos. Esto lo hacemos en la Casa de la Cultura, en donde siempre invitamos a un escritor. Entonces, este ¿de la escritor universidad a qué público invitan? ¿Del área de literatura o abierto a todos los jóvenes? es abierto a todos, pero principalmente han ido los estudiantes de pedagogía y de bibliotecología. Esos son Ah, los estudiantes con los que más acogida hemos tenido y los que han asistido, y también hay alumnos que van de diferentes clubes de lectura. Ujú. qué bien. Sí. Bueno, no ha sido tan fácil, ¿no? Al principio es un trabajo diario, hay que estar luchando en eso, pero sí hemos tenido muy buenos resultados, sí estamos satisfechos con lo que hemos logrado y consideramos que lo más importante es continuar, sostener estas actividades, que no Ya. sean solamente de un momento, sino poder mantenerlas. ¿Cuál es la estrategia para enganchar a los jóvenes universitarios? Porque normalmente como que están saturados, tienen poco tiempo. Y ahora que las clases son a la noche, hemos encontrado dificultad de tener reuniones virtuales, es decir, a la noche, porque las clases Claro. son a la noche. Muchos tienen clases en la noche. Bueno, una de las cosas importantes es haber podido tener una alianza también con los maestros, ¿no? Hacerles ver lo importante que es. Y como son temas que van acordes con sus carreras, también ha sido fácil por ese lado. Pero Mm. también se han mantenido con nosotros los chicos que realmente aman la lectura. O sea, lo importante es cuando ellos van por su propia cuenta. ¿Qué es lo que a ellos les ha llamado la atención? Escuchar al autor, Mm. Ya. escuchar al autor, que el autor esté presente y que les hable de su experiencia, de su proceso creativo y obviamente de que nos hable sobre su vida de una manera natural y espontánea. Entonces, eso ha sido importante para ellos. Recuerdo que teníamos uno de los chicos que asistía que nos decía, nunca había conocido tantos escritores, ya voy conociendo como 20, decía, he conocido como a 20 escritores. Y él ya tiene otra profesión ahora, pero él decía, en él despertó el interés de escribir y decía, bueno, yo quiero llegar a escribir también. Mm. Esperemos que sí. Eso es un proceso largo, ¿no? Uno no puede escribir un libro de la noche a la mañana, pero, pero creo que se despierta ese interés. Bueno, él era un lector apasionado, que también era una de las cosas importantes. Ujú. Normalmente un escritor es un excelente lector. Definitivamente tiene que ser. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Tendremos Y que bueno, compartir esos tips para poder escribir, ¿eh? Me quedo con esa inquietud de participar, aunque sea virtualmente, desde Quito a Puerto Viejo, pero algún taller de escritura creativa, así me gustaría. claro, claro que sí. Le cuento que sí, es bien interesante. Yo tuve la oportunidad, como le comentaba, precisamente en la época de la pandemia, de asistir a varios talleres y ya habían unos en especial, sobre todo los que los recibí de la maestra Gloria Fons de México. Tenía unos talleres muy interesantes. Claro, en esa época nos anotábamos más mujeres, ¿no? Pero era bien interesante hablar sobre nuestras memorias y después de estas historias que se conviertan en poesía. Ese era el reto, al menos para mí, porque yo escribo, como le expliqué en un primer momento, escribo poesía. En narrativa me resulta un poco difícil. Ujú. Es también un don, ¿no? Poder expresarse en poesía, escribir los poemas, transformar las historias en poemas. Tuvimos un proceso súper interesante. Déjeme comentarle que el año anterior, con la doctora Doris Rueda, tuvimos un proceso, una invitación a colaborar con ella, porque ella
trabajó en un libro de leyendas de Otavalo. Tiene una recopilación de leyendas desde hace mucho tiempo atrás y decidió poner en un libro, eran alrededor de 17 leyendas, y la propuesta era que iba una leyenda y un poema. Entonces, ella ponía la leyenda, yo la leía y a partir de esa leyenda se creaba un poema. Fue un Qué bien. trabajo bien interesante. Eso está, este libro está en la página de El Mundo de la Reflexión. Lo pueden descargar, es completamente gratis, está al acceso de todos. Entonces, sí sería bueno que también leyeran. Esta es una página, una plataforma bastante activa donde encuentran todo tipo de literatura, poesía, cuentos, leyendas, muy, muy interesante. Y Muy bien. pienso que podría invitar también a Dori Rueda. Está ya lanzando ahora 3 libros digitales. Muy bien. Si nos colabora con el contacto y haciendo la mediación, pues la invitamos. Encantada de la vida. Qué bien, qué Sí, bien. con muchísimo gusto. Ese Y vamos fue, tejiendo redes, claro que sí. para compartir esta bonita experiencia de la lectura y ahora pues de la escritura. Sí, ese fue un trabajo bastante interesante, que me gustó mucho también trabajar, aunque fue un reto, porque obviamente tenía que escribir a partir de una historia, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, estuvo un trabajo muy, muy interesante. Qué bien, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bien, continuamos, le invitamos, estamos en este espacio del Club de Lectura Unicornio Multicolor, en este espacio los martes de diálogo, de conversación. Invitamos a quien está aquí en la sala del Zoom o quien nos está acompañando en la distancia y alguien también de Colombia, Ecuador, de distintas ciudades de aquí del Ecuador, del país en el Facebook, a comentar, a escribir o también intervenir aquí en la sala. Mientras se animan, no siempre se animan, entonces continuamos con la experiencia, su labor de animación de lectura y también pues de escritura de Cristina. Gracias, Cristina, por haber aceptado esta invitación a este espacio de Unicornio Multicolor. Sigamos, continuemos. Ahora nos gustaría, si tiene algo preparado, pues así como nos compartió el poema La Luna, si nos puede compartir algunas otras obras o lo que usted quiera compartirnos. Adelante. Claro que sí. Mire, les voy a leer un poema que es parte del libro El luto duerme sobre mi cuerpo desnudo, que es un libro que lo logramos sacar en el año 2023, y digo lo logramos porque es un libro doble. Trabajamos con el escritor Rubén Darío Buitrón y son 2 libros en uno, o están los poemas de él y mis poemas. Pero yo quiero compartirles el poema número 17. Adelante. Eso me recuerda el poema 18. Si el agravio no toca la garganta, si el golpe pierde su rumbo, si el puñal se hunde en la nada, si la fragilidad se aleja y vuelve convertida en libertad, si el infierno arde distante para siempre, entonces la alondra entonará su canto, entonces su vuelo sonoro inundará a los corazones dignos y saborearemos en el despertar entero los frutos de mirarnos a los ojos. Andamos, un me encanta. Muchos. Muy bien. Gracias. Ahora voy a leerle el poema número 30. Gracias. Una herida preñada ha parido versos de sangre, versos prematuros que escurren la sal de sus mares, de sus instantes muertos, de sus pensamientos extraviados, de los tercos quereres a destiempo de la inacible dicha. El verso ulula curioso, es un rumor siseante que eriza las almas, que las golpea como rocas mojadas, que hiere en el destierro, que arrebata del pecho al verso recién parido, a destiempo, desolado. Verso iluso, piedra sangrante, mar de dudas, disperso.
Ahí mandaba un me encanta, un me gusta, un me encanta, entonces. Muchas gracias, sí. Cuéntame un Ahora, poquito la historia de dónde surge la inspiración. Viene la pregunta, ¿no? Los antiguos como que hablaban de la musa, algo como que de dónde llega la inspiración. Está inspirado. Entonces, es algo que no lo podemos definir, ¿no? Pero ¿de dónde procede? De allí el difícil arte de la escritura, decía, porque si uno le da cosas, decía alguno, hay que coger oficio, escribir todos los días, pero ahora, uno sí. se sienta a escribir, y a mí me pasa que si tengo que escribir un informe o escribir algo para motivar a los demás, escribir, me siento y no fluye nada. Entonces, ahí es que uno se siente ahí, ahora, ¿qué escribo? Y y tiene ahí, no sabe qué escribir. Queda delante de la página en blanco, no se queda también la mente en blanco. Claro, como hablábamos hace un momentito, le decía también es el atreverse, ¿no? El atreverse. Bueno, déjeme decirle que escribir es un arte, pero también es una decisión y es una disciplina. Yo descubrí y sabía que tenía mucho que decir, pero obviamente yo soy una persona introvertida, que hablar de mis circunstancias o mis situaciones era bastante difícil, pero expresarlos a través de la poesía fluye mucho mejor, fluye mucho más. Ese es mi caso. Qué bien. Precisamente cuando nosotros empezamos a trabajar con este libro, gracias, El luto duerme sobre mi cuerpo desnudo, se escogieron, cada uno de los autores escogió un tema. Yo escogí la ausencia y creo que ese es eh, el detonante para todos mis poemas. Y descubrimos, porque escribíamos todos los días, descubrimos que era una fuente inagotable. Una vez que empezamos a hablar, era como desovillar un hilo, eso empezó a surgir, a surgir, a surgir. Y obviamente un proceso bastante interesante para mí porque también encontrar las mil y una formas de decirlo. Y ya cuando uno empieza a escribir, pues tiene la necesidad de seguir escribiendo. No importa a la hora que sea, pero uno, o sea, adquiere esa disciplina que sabe que pude haber hecho muchísimas cosas en el día, pero no puedo irme a la cama si no escribí algo o si no Ujú. registré algo. Entonces, eso también es algo bien importante. Y otra de las cosas que a mí me ayuda mucho es, por ejemplo, el observar mucho lo que está pasando, mucho lo que pasa en la naturaleza, eh, una hoja caída, para luego poder eso asociarlo con la emoción o con el sentimiento que yo estoy trabajando. Ujú. Qué bien, qué bien. Muy interesante. Sí. Aunque creo que el tema central de toda mi poesía, aunque esté hablando de la ausencia, de la añoranza, el tema central es el amor. El amor es el que nos impulsa y el que nos lleva y el que nos anima a escribir y a decir las cosas. Qué bien. Este noble sentimiento que mueve la humanidad. Exactamente, sí, precisamente. Hay un Y libro bueno, de Leo Buscaglia, un autor italiano que vive en Estados Unidos, pero tiene el de origen italiano, él, eh, Leo Buscaglia. Vivir, amar y aprender. lo Muy, leí, sí, lo leí cuando estaba en la universidad. a él le llamaba el doctor Amor, porque él propuso que debe haber una cátedra del amor, porque le marcó el suicidio de una de sus estudiantes, ¿no? De jovencita de 20 años, 22 años. Ya, tenaz, sí, todo, el amor lo mueve todo. Y yo quiero compartirles un poema que es de mi último libro, El eco de mi propia ausencia, que se llama Ruego al dolor. Bueno,
quiero comentarles también, para los que no conocen o no tienen mi obra, que yo escribo en verso libre, no utilizo puntuación y he preferido y decidido no titular a mis poemas. Entonces, mis poemas llevan el nombre del primer verso. Ya. Entonces, ruego al dolor, ruego al dolor que florezca, que se vuelva savia, pulso, canto, sin cesar, sin huir. Ruego al dolor perdurable como el sauce donde se columpia tu voz. Le ruego al dolor clavarse en mi costado, en ese ardor renacer, y en ese dolor tus ojos salvos salvarme la mirada y la sombra. Ruego al amor, entonces. Qué bien. Es que uno, es que uno se abraza al Es que dolor van de la mano, para seguir van de la escribiendo. mano, van de la mano porque eh, dice que mientras uno más ama, más sufre, dice. Que porque amar nos vuelve vulnerables, porque ya no solamente nos afecta lo que a uno, sino también lo que le sucede a la persona amada. Claro, definitivamente. Sí, definitivamente. Así No, que pero el amor, ruego al dolor que no toque las puertas de la vida de mi hijo, por ejemplo. pero claro que sí, nosotros como padres queremos que los nuestros no sufran, pero el sufrimiento es parte de la vida misma y es el sufrimiento el que nos hace crecer y es el sufrimiento el que nos hace valorar las cosas bellas de la vida misma. Sin sufrimiento, pues no estaríamos motivados ni desafiándonos a nosotros mismos para salir adelante. Es una de las realidades de la existencia humana, ¿no? El sufrimiento. Sí, Entonces, en algún tiempo decía ahí, los dos extremos, la vida y la muerte, y entre los dos extremos está el amor y el sufrimiento, que no se puede eludir en la vida, en la existencia. exactamente, sí, 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 por las características del ser humano mismo, ¿no? Del ser humano mismo. Bien, adelante. Cuéntame un poquito, a ver, uno es curioso, bueno, decíamos para escribir, leer, entonces cuéntame un poquito de las obras que ha leído, o de autor, o qué admira, o a quién, de quién, pues, considera que eh, puede ser su mentor o mentora. Nos hablaba, nos hablaba de una persona allí con quien empezó esta experiencia de escribir. Bueno, sí, le cuento que he tenido la oportunidad de conocer a varios escritores muy valiosos. Tallereé con Javier Oquendo, también con Gloria Fons, que es una escritora extraordinaria mexicana. Pude hacer el libro en colaboración con Rubén Darío Buitrón, también con Doris Rueda, que también es escritora. Y hay muchos escritores a los que yo admiro, ¿no? Está Antonio Preciado, Edgar Allan García. Ya estás con pijama, el cuento para ir a dormir. Muy Aquí bien, está sí. a mostrar el cuento, su El cuento. cuento, Pasión por la música, Coco, mm, eh, ¿sí? Cada Usted noche, ya va a dormir. cada noche antes de dormir, lee el cuento. Ay, ¿lees tú el cuento o te leen el cuento? Una vez que lo hemos Ah, leído, él con las imágenes dice que lee, pues, va narrando. claro, ya sabes. Sí, muy bien. Está Hasta bien. mañana. Hasta mañana. Ay, qué lindo Esta ese mañana tiempo. dice. Ese tiempo es bien importante el de poder compartir con los niños. Y nosotros, por ejemplo, en la maratón de cuentos voy a hacer un paréntesis, porque Adelante. nosotros decimos, ahora por lo general, ya no tenemos el abuelo que nos cuenta las historias, ni siquiera los papás, porque a veces llegan muy cansados. No tenemos quien les cuente, ¿no es cierto? Pero en la maratón, ¿nosotros qué hacemos? Sabemos que los niños que escucharon estas historias, ahora son ellos los que van a llevar las historias a sus casas, van a llevar y compartir. Entonces, más o menos como que se,
se presenta un escenario distinto, diferente en la casa. Y a partir de eso, nosotros tenemos la esperanza que a partir de eso surjan pues otras lecturas, otros compartires, ¿no? Un recordar, bueno, nosotros crecimos escuchando historias, o mi abuelo o mi papá también me contaba y yo me sé esta historia y empieza ese intercambio y empieza a nutrirse, ¿no? Todo esto a partir de la palabra. Sí, viene a mi memoria experiencia con mi abuelita materna. La abuelita materna nos contaba las historias. Yo era pequeñito, así como mi hijo. Recuerdo que temblaba de susto, de miedo con la historia de María Angula. María Angula, Sí, que sufríamos, sí, sí, devuélveme sí, mis sí. tripas y mi puzún. Sí. Pero también recuerdo una experiencia muy bonita. Mi mamá me regaló la escucha. Al terminar, tuve un maestro de primer grado, tenía 6 años, en que al finalizar ya la jornada nos narraba un cuento, una historia, nos narraba. De manera que llegaba yo a casa al almuerzo y eso era ya un ritual, repetir el cuento, contar el cuento en casa. Y mi mamá me dedicaba la atención y me escuchaba. No recuerdo Eso es ahora, importante. no recuerdo los cuentos, pero sí recuerdo esa experiencia de que se sentaba con paciencia a escuchar el cuento que había contado el maestro para despedir a los niños. Alguien nos dice algo, A Oscar, ver, Oscar quiere hablar, activó el queremos micrófono. Adelante, escucharlo. Oscar. Sí, buenas noches. ¿Aló? Muy buenas Oscar, te noches, lo escuchamos escuchamos. claro y fuerte. Bueno, he Adelante. estado escuchando muy atentamente la rica experiencia que tiene Chris. Qué lindo. Sana envidia por todo el trabajo que hace por la provincia de Manabí. Yo creo que la lectura y la cultura que se emana de ella es maravilloso realmente. Y como ella decía, pues los gestores culturales hacemos puente para que la gente empiece a amar la lectura como una actividad humana imprescindible para crecer intelectual y espiritualmente. Así que estoy muy sorprendido de toda la actividad que están haciendo por allá, por Manabipo, y bueno, nos dan la pauta para ver si también hacemos así algo similar. A lo mejor no en toda la provincia de Los Ríos, pero sí en el Cantón Montalvo, donde somos de oriundos. Montalvo y Babahoyo, donde está la escuela Mahatma Gandhi. Entonces quería expresarle a Cris pues mi admiración y respeto por el trabajo cultural que están haciendo, sobre todo en este proyecto de Voces que Cuentan, ¿no? Y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de poder viajar a las actividades que hacen ellos, a Manaví. Yo creo que siempre también es una oportunidad para hermanarnos en esta actividad tan maravillosa como es la promoción de la lectura y por lo tanto de la cultura. Así que un abrazo grande, Cris, y gracias, Jaime, por permitirnos este contacto. Qué gusto, Oscar, muchísimas gracias. Sí, esperemos ya tener ese encuentro, ese compartir y qué bueno que las actividades que hacemos se puedan replicar en otros lugares, ¿no? Se puedan replicar, que esa es la idea. Hoy más que nunca necesitamos retomar la lectura y encontrar esos espacios en donde podamos reunirnos y aprender también a escucharnos, a respetarnos y a tolerarnos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Oscar. Saludos. Bien. Entonces, hoy la tarea es a los niños llevar la historia a la casa. Qué bien. Esa es la tarea de la maratón del cuento. Sí, eso es importante, eso es importante. Así iniciamos otra vez ese proceso de contar, lo hermoso que es contar, ¿no? Entonces a veces digo, tal vez por el ritmo, por la situación que vivimos ahora, se han cambiado los roles, ahora son los niños los que van a tener que llevar las historias a la casa. Qué bien. Me parece excelente. Una Sí. muy buena iniciativa. Bueno, en cuanto a escritores, como le decía, sí, hay varios a los que leo. Me gustan mucho los nuestros, los valoro muchísimo. Antonio Preciado también está entre mis predilectos. Edgar Allan García, también Lucrecia Maldonado. Bueno, es una lista enorme, enorme, que a veces no quisiera eh, olvidarme de ninguno, ¿no? Y en cuanto a los grandes, más grandes, Borges, Alejandra Pizarnik, Cortázar, Yoconda Belli. Ellos me gustan mucho, sí, me gusta leer mucho.
De Ujú. Gioconda Belli he leído alguno. Fiebres de la memoria. Ya. Ajá. La historia de ella me llamó la atención, que como estaba en Nicaragua, ahí en la resistencia, estuvo también el mundo de la guerrilla, si no me equivoco. Ujú. Sufrió Sí. todo. Ajá. Ha vivido varias experiencias, las ha vivido ella misma. Ujú. Se ha puesto ahí frente a diferentes circunstancias, sí. Pero bueno, he tratado en todo este tiempo y mi mayor interés, lo que más quiero es tener y que se reconozca mi propia voz, mi propio estilo, mi forma única de decir las cosas. Y en eso trabajo y me esfuerzo cada día que estoy escribiendo un poema nuevo. Que a veces también pienso, y es lo que digo cuando presento un libro, que puede ser un solo poema de corrido o varios, y que es por eso también que no están titulados, no tienen mayúsculas tampoco, no tienen signos de puntuación, y así le da muchísima libertad también, flexibilidad al lector para que, bueno, vaya a cualquier página, la lea, le ponga si quiere, lo nombre, le ponga un título. Tuvimos una experiencia súper linda con un club de lectura, precisamente se llama Club de Lectura Puerto Viejo, en el año 2024 donde decidieron leer a una autora que estuviera cerca, Manavita, y leímos el luto, ellas leyeron los poemas de Luto Verme sobre mi cuerpo desnudo y me decían cómo titularían los poemas. Ellas Ah, habían bien. puesto diferentes nombres y fue súper interesante para mí, fue súper chévere. Y bueno, en sus libros, esos están titulados con el título que le aportó el lector. Entonces también es una dinámica bien interesante para mí, porque se apropió de ese poema, de ese sentimiento, se apropió, tuvo que pasar por ella para que lo pueda nombrar. Muy bien. Qué bien. Bien, vamos ya para ir concluyendo. A ver qué recomendación o qué nos sugiere para, ya nos ha dicho muchas cosas, pero ahí pues puntualizando para continuar con esta tarea de la promoción de la lectura, sea para Claro que sí. padres, sea para educadores, sea para el club. Ujú. Bueno, lo interesante aquí es, lamentablemente en nuestro país, donde no contamos con el apoyo, y cada vez es menor, eh, hacer lo que nos corresponde a quienes amamos la lectura y estamos conscientes de lo importante que es hacer lo que nos corresponde. Encontrar espacios para que hayan este tipo de encuentros y disfrutar de las actividades que tenemos. A veces aquí en Puerto Viejo al principio decimos, no, pero es que la gente no va o la gente no asiste a esto. Pero también había otra parte donde yo veía y decía, no va porque no les ofrecemos este tipo Ah, de actividades, no va porque no se promociona, pero el momento en que esto empieza a sonar y que, por ejemplo, cuando yo convocaba al principio a los niños a la biblioteca, que eran cosas que nosotros hacíamos, que no eran nuevas, como sacar un libro, decir, te puedes llevar este libro a tu casa. Y mira, toma esta hoja y la tienes que firmar. Y para ellos es así, yo no sé firmar, yo no puedo firmar, pero ya saben que son entes que tienen una responsabilidad y que también tienen cierto grado de confianza de que, mira, si tú te puedes llevar un libro de aquí porque esta biblioteca también es tuya, te la llevas a tu casa, lo terminas de leer y lo traes. Y si le sucede algo al libro, si le se dañó una página o algo, tú lo traes igual. No va a pasar absolutamente nada. Claro, tu responsabilidad es cuidarlo, pero sí. Y saber también que las bibliotecas son sitios de encuentro no solamente para entrar calladitos, sin hacer ruido, para que el otro no, sino son actividades, son lugares donde podemos hacer actividades donde nos escuchamos todos, donde compartimos lo que pensamos y algo que nosotros hacemos, por ejemplo, es vamos a aplaudir cuando hable el otro, y a veces lo hacen así, ¿no? Decimos, vamos a aplaudir como te gustaría que te aplaudan a ti. Entonces ahí sí es sonoro y efusivo el aplauso. Entonces todos nos aplaudimos así y nos valoramos. Pero sí hay actividades, pienso yo que
tenemos el don de ser creativos, de propiciar cualquier cosita, es un pretexto, ¿no? Ah, bueno, hoy es el día del libro, sí, vamos a reunirnos. Hoy es el día de la poesía, vamos a reunirnos. Hoy es el día de lo que sea, de la ciudad, del cantón. Vamos a reunirnos para leer, para conocer más nuestra ciudad, para conocer esto, o para hablar del árbol, o para hablar del libro, o para hablar de la paz. Hay varios temas que nos convocan y que propician un encuentro. Y creo que eso es lo más importante. Como les decía yo en un primer momento, considero que siempre la lectura va de la mano de la escritura. Estoy convencida de eso, que uno diga, bueno, que no un resumen de lo que ha leído, porque esa época ya pasó. Y a veces nos sorprende a nosotros porque leemos una historia y escuchamos algo completamente diferente que no tiene nada que ver con la historia, pero es lo que se detonó dentro de la persona que estuvo escuchando, del niño. Entonces dígame, ¿qué se le vino a usted a la memoria o de qué se acordó cuando escuchó usted esta historia? Qué Y bien, qué bonito. captar esos recuerdos es sumamente importante. Muy bien. Gracias, Cristina, por este es el tiempo, por compartir con nosotros esta bonita experiencia de promover la lectura y de llevar adelante la escritura con los poemas. Así que muchísimas gracias. Un Gracias. abrazo Bueno, grandote, enorme. Ándale, se le va a mandar Luis Alejandro un Luis corazón. Alejandro, gracias por esos corazones. Yo voy a dormir muy contenta, muy feliz. Mira, también te estoy enviando corazones a ti. Muchísimas gracias. Vamos Bueno, a me van a ponerla. encontrar una cosita, me van a encontrar como Cris Ordóñez. Sí, mi nombre es María Cristina, pero me conocen como Cris. Entonces ahí búsquenme como Cris, por favor. Y muchísimas gracias. Espero Allí un volver a estar aquí mensaje. compartiendo con ustedes. Felicitaciones. Allí llegó un mensajito ahora. Muy bien. Vamos a compartir la publicidad final de Unicornio Multicolor. No se vaya y luego saldremos de la grabación y ahí nos despedimos. Ok, muchísimas gracias. Colorín colorado, el cuento ya se ha contado, pero amigo no te vayas aunque da mucho lado. Tenemos otro capítulo que está por comenzar. La próxima vez verás lo que va a pasar. Eras una vez en un reino encantado, un montón de aventuras por haber encontrado. Espera con ganas el próximo día, hay más historias llenas de alegría. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Érase un dragón que el cielo cruzaba junto a un valiente que siempre soñaba con descubrir misterios en cada rincón. Sigue el cuento con la misma pasión. Y aunque hoy terminó la historia de hoy, mañana traerá sorpresas y estoy seguro de que juntos reiremos sin parar. La magia del cuento continúa al regresar. Colorín colorado, el tiempo no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. Ven con una sonrisa y ojos bien despiertos. Mientras tanto sueña con mundos cubiertos. Colorín colorado, el cuento no ha terminado. En la próxima clase te veo emocionado. ¡Oh! Te veo esto. Muchas gracias.